¿Sabías que cada 20 segundos hay una amputación como consecuencia de la diabetes? El 85% de estas amputaciones se pueden prevenir. Únete a Empieza, la campaña de concienciación del pie diabético, y ayúdanos a salvar pies. Participa haciendo esta divertida coreografía solidaria. El pie diabético no puede esperar. ¿Empiezas? Paso adelante, abro los pies, junto las puntas. Ahora los pies al centro, 3 pasos atrás. Tomo un descanso, 3 saltos adelante. Anímate ahora tú. Son 7 sencillos pasos. ¡Vamos! Paso adelante, Entre todos podemos mejorar su tratamiento. abro los pies, Deja un espacio para entender su importancia. junto las puntas. La coordinación entre todos es crucial. Ahora los pies al centro, Nadie queda de lado. 3 pasos atrás. Mira atrás para mejorar su prevención. Me tomo un descanso, Ten paciencia, lo lograremos. 3 saltos adelante. Juntos podemos dar un gran salto. Paso adelante, abro los pies, junto las puntas. Ahora los pies al centro, 3 pasos atrás. Me tomo un descanso, 3 saltos adelante. Paso adelante, abro los pies, junto las puntas. Ahora los pies al centro, 3 pasos atrás. Tomo un descanso, 3 saltos adelante. Ahora te toca a ti. Grábate bailando la coreografía. Sube el video a tus redes con el hashtag Empieza Chile y etiqueta a Urgo Medical Chile en Instagram o en Facebook. Desafía a un amigo a que también lo haga. Mejoremos entre todos la calidad de vida de miles de personas. ¿Empiezas? Hola a todos, bienvenidos al simposio Cómo llevar la evidencia en el manejo de la úlcera de pie diabético a la práctica clínica, presentado por Urgo Medical. Mi nombre es Romina Castro y soy la enfermera especialista clínica de Urgo Medical. Y hoy tengo el placer de compartir con ustedes en el primer congreso virtual del Instituto Nacional de Heridas y presentar este simposio que será presentado, valga la redundancia, por el doctor Francisco Salvador, quien es médico internista, infectólogo, profesor de la Universidad de Antofagasta, presidente fundador de la Xochipiet, miembro fundador de la ALAPID y miembro de la GLIPID, con quien tuve el gusto de ser coautora de un artículo que fue publicado por la Journal of Wound Care, el cual está disponible en el stand virtual de Urgo Medical, donde se aborda también este tema que verán el día de hoy. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Francisco Salvador y hoy quiero compartir con ustedes este trabajo que es cómo llevar a la evidencia el manejo de la úlcera del pie diabético en la práctica clínica. Este es un trabajo que será publicado en el Journal of Wound Care sobre el uso de apósitos de TLS-NOF en el manejo de la úlcera del pie diabético basado en una revisión y práctica clínica. La diabetes es un problema de salud pública, como todos sabemos. La IDF lo calcula una prevalencia del 9,3% a nivel mundial. Y la prevalencia en Chile se calcula, según la Encuesta Nacional de Salud, en un 12,3% aproximadamente. Las úlceras por pie diabético afectan entre un 15 y un 34% de estas personas, y entre el 5 y el 24% tendrán o sufrirán una amputación a lo largo de su vida. En Chile, 1 de cada 200 pacientes con diabetes fue amputado y es la principal causa de amputación en extremidades inferiores.
en el caso de la úlcera del pie diabético, el 40% aproximadamente parten a causa de una úlcera, y esto llevan a lo largo del tiempo a la amputación. Esta amputación no solamente tenemos que verla como un efecto secundario de la diabetes, sino que también tenemos que verlo como un elemento que nos va a llevar a la muerte del paciente. Aproximadamente un paciente que ha sido amputado sin mayor estudio, sin mayor tratamiento, tiene una sobrevida menor a 2 años. En cambio, un paciente que se le intenta salvar la extremidad tiene una sobrevida mayor a 5 años. Eso en múltiples estudios que están siendo publicados y que están en estos momentos en revisiones sistemáticas. Por lo tanto, yo creo que es un importante argumento como para tratar de luchar por evitar las amputaciones y sobre todo tratar muy bien las úlceras en el pie diabético. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación en pie diabético siempre o tradicionalmente ha sido un tema de controversia. Hay múltiples clasificaciones, cada persona que trata el pie diabético trata de tener su propia clasificación, y muchas veces esto ha sido un elemento de pugna y de diferencia entre los distintos grupos. Pero la verdad las cosas es que nosotros tenemos que ver cuál es la clasificación que más nos acomoda de acuerdo a lo que nuestra realidad, pero una de las cosas más importantes es que nos permita una comunicación entre los distintos niveles de atención. Porque lamentablemente lo que puede pasar con esa extremidad depende mucho de cómo lo hagamos en los distintos niveles de atención y cómo esos se van comunicando uno a otro. Por lo tanto, una buena clasificación tiene que ser un muy buen método de comunicación entre los distintos equipos, y también nos puede dar cuenta de cómo podría ser el pronóstico de este paciente y nos puede orientar hacia el tratamiento. La clasificación más usada en este momento, o hasta este momento, era la clasificación de Wagner, pero esa en la orientación técnica del 2018, de la cual soy parte de los autores, fue modificada, porque esta clasificación que iba desde el 0 al 5, y 0 no tenía úlcera, sino que era un pie diabético de riesgo, no permitía ver la gravedad. En este contexto, un paciente con un shock séptico, por ejemplo, con una úlcera grado 2, podía ser mucho más grave y lo podía llevar a la muerte, antes que un paciente que tenía una necrosis en la falange distal de uno de los dedos del pie, y esa, que era una clasificación Wagner 4, no tenía ninguna importancia desde el punto de vista de la mortalidad. Por lo tanto, se estableció en ese momento que era preferible usar una clasificación como la Snellian, que si bien en algunos lo consideran como un poco más engorrosa y más difícil de aprender, cuando se logra aprender en menos de 5 minutos, nosotros podemos tener una clasificación completa del paciente y con un valor pronóstico importante. Por lo tanto, hay que esforzarse por aprender esta clasificación que está incluida dentro de este artículo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del pie diabético es un desafío. El 70% de las úlceras de pie diabético no cicatrizan tras 20 semanas de tratamiento. Y así el Grupo Internacional de Estudio del Pie Diabético, la International Working Group Diabetes Food, en sus guías internacionales sobre el manejo, que ya están traducidas al español, pone como puntos centrales la descarga de la presión y la protección de la úlcera, la restauración de la perfusión tisular, el tratamiento de la infección, el control metabólico y el tratamiento de las comorbilidades, el cuidado local de la úlcera y la educación para el paciente y los familiares. Y en cuanto al cuidado local de la úlcera, es un tema central que se considere como uno de los temas importantes que pueden ser utilizados, los apósitos impregnados de octosulfato de sacarosa en estas úlceras, que precisamente son las que tienen más difícil manejo, y hasta el momento no había mucha literatura al respecto de cómo manejarla, que son las úlceras neuroisquémicas.
Las úlceras isquémicas sabemos que la reperfusión es lo más importante. Las neuropáticas, el tema más importante es la parte infecciosa y las consecuencias de eso, y también la descarga. Pero en las neuroisquémicas era un terreno que, pese a ser una de las más frecuentes, no tenía un tratamiento muy adecuado o muy estandarizado. Entonces, en el caso de las úlceras neuroisquémicas no infectadas, que son de difícil manejo, la alternativa sería estos apósitos impregnados de sulfato de sacarosa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este apósito? Bueno, inhibe el exceso de metaloproteasa, que sabemos que desde un principio están presentes y que sobre todo en el paciente con úlcera neuroisquémica tiene una alta concentración desde el principio de la úlcera. Y lo otro que es importante y que también tiene que ver con el tema de la fisiopatología del pie diabético, que es que este apósito tiene la particularidad de que promueve la angiogénesis. Entonces, eso lo vamos a ver en un pequeño video. Más allá de la etiología subyacente de la úlcera, existen siempre dos factores locales clave que impiden significativamente la cicatrización de las heridas. El primero es el exceso de las metaloproteinasas de matriz. El segundo es la neoangiogénesis dañada, la cual impide el crecimiento de nuevo tejido. Urgostar es el único tratamiento que actúa contra ambos factores locales para reducir el tiempo de cicatrización, gracias a su matriz cicatrizante única TLC-NOS. El NOS, combinado con la TLC, forma un gel al contactar con el exudado e inhibe el exceso de metaloproteasas. A la vez, también restaura la neoangiogénesis reactivando la proliferación y migración de las células endoteliales. Esto permite reducir significativamente el tiempo de cicatrización de estas heridas. Urgostar se encuentra disponible en formato tul y en formato espuma y está indicado para toda úlcera de pie diabético, úlcera venosa o úlcera por presión no infectada. Y lo más importante es que se utilice cuanto antes, porque cada día sin úlcera para tu paciente importa. En el manejo, la evidencia ha demostrado que este sistema es uno de los más importantes y uno de los pocos que ha tenido estudios que han sido ensayos controlados, randomizados, doble ciego, que tienen igual mecanismo de elaboración que los medicamentos o las vacunas. Por lo tanto, en el caso de la elaboración de estos documentos ha generado que inclusive en guías como de la NICE o como de la International Working Group sean recomendados como parte de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que se han hecho. Esto surge a partir del estudio Explorer y previamente a eso el Challenge, que con un alto número de pacientes, de 240 en uno y 187 en el otro, mostraron que había una reducción significativa en la curación a las 20 semanas. Esto principalmente dado en relación al uso de apósitos neutros. Y en este momento fue perfectamente comparables el apósito neutro, que era un apósito con iguales características y que el apósito del Urgostar, y de manera de que la persona realmente no sabía qué es lo que le estaba colocando, y había un protocolo muy estricto que fue guiado por el doctor Lázaro Martínez, y de manera que este trabajo tuvo la posibilidad de ser publicado en una de las más importantes revistas de medicina y revistas de endocrinología y de diabetes que en este momento tenemos en toda la amplia gama de revistas como es el Lancet. Por lo tanto, aparte de todos los otros ensayos controlados, letrerizados y ensayos clínicos no comparativos que tenían
una gran cantidad de pacientes, dan cuenta de que tiene una efectividad en la cicatrización de heridas por estos dos mecanismos que que describimos previamente. Entonces, si nosotros logramos reducir esto desde el primer momento, cuanto más rápido hagamos el tratamiento, más rápido se va a cicatrizar esta herida. En cuanto a la disminución del tiempo o el aumento de la cicatrización de aproximadamente el 60% de los pacientes, comparado un 30% con un 48% de Eurostar, eso da a las 20 semanas. Este trabajo fue prolongado en el tiempo y también tuvo muy buen resultado el estudio posterior, que igual redujo y mejoró significativamente la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, da cuenta de que en comparación a la mayoría de los tratamientos tradicionales, tiene ventajas comparativas versus el resto de los tratamientos que están actualmente en el mercado. Y es el que tiene el mayor y mejor respaldo científico de acuerdo al modelo de trabajo que es el que demostró su efectividad. Entonces, ¿dónde estaría indicado en la práctica clínica? Está indicado, según el trabajo de Explorer, en las úlceras de pie diabético neuroisquémicas, ¿ya? Que como ya vimos que en el caso de la escala Zanelian, si nosotros tenemos una cápite que es sobre isquemia y tenemos otra cápite sobre neuropatía, en la presencia de uno o más puntos en ambos segmentos de la clasificación nos permitiría definir un paciente con una úlcera neuroisquémica. Solamente si no tuviese ninguna alteración neuropática, sería solamente isquémica y viceversa. Si no tuviese nada de isquemia y solamente una alteración neuropática, sería solamente neuropática. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes va a caer en esta clasificación de neuroisquémica. Por lo tanto, si tuvo buena respuesta en un paciente que era difícil encontrar un tratamiento adecuado, como es el caso de la neuroisquémica, posiblemente en un paciente que tenga buen llene o que tenga una vasculatura conservada, podría tener un mejor pronóstico. Por lo tanto, tenemos que recomendarlo también para algunas pacientes que tengan una úlcera por pie diabético neuropática. Bueno, las guías de la NICE lo recomiendan el uso del manejo de tanto de las úlceras por pie diabético neuropáticas como neuroisquémicas. Por lo tanto, no solamente como al principio se utilizaba en las úlceras de etiología venosa, sino que ahora ya tenemos esta recomendación para ambos escenarios. ¿Cuándo habría que empezarlo? Bueno, cuando se hizo un análisis de subgrupos, se pudo evidenciar de que cuando se ocupaba antes de 2 meses de iniciar la úlcera, tenía mucho mejor evolución y pronóstico que cuando se usaba después o muy avanzado el tiempo de la úlcera. Entonces, si tiene menos de 2 meses, el 71% mejora versus si tiene más de 11 meses, el 22%. Esta es una diferencia con respecto a la indicación tradicional de las úlceras vasculares o venosas, en que se le dejaba solamente al final de cuando ya no había mucho más que ofrecerle. En este caso, esto tendría que ser una indicación desde el principio de la úlcera neuroisquémica. Y esto tiene ya un aval importante, como son de las principales guías mundiales de manejo del pie diabético y de las principales organizaciones como la DFUT. Entonces, cuanto antes se inicie el tratamiento con un Eurostar, mejor serán los resultados. ¿Cómo tendríamos que considerar el hecho de la herida para utilizar este apósito? Que con al menos el 70% de tejido de granulación no tiene que estar infectado. Eso es independiente de que durante la evolución de estos pacientes o del estudio hubo pacientes que resultaron con infección, pero se trataron y hubo buenos resultados iguales. Comparativamente, estos pacientes que tuvieron infección, porque recordemos que era doble ciego, por lo tanto no pudo darse cuenta si estaba o no estaba con el apósito, por lo tanto se hizo el tratamiento antibiótico como correspondía. Eso generó igual una evolución favorable, por eso se le recomienda que sea siempre. En el caso del debridamiento, es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento. O sea, nosotros no podemos usar este apósito si no tenemos un adecuado debridamiento, ¿ya? Y para eso el debridamiento puede ser con elementos cortantes,
con soluciones que logren hacer una adecuada descarga y eliminación del biofilm. ¿Ya? Entonces, también se hace un énfasis en el debilitamiento de la hiperkeratosis perilesional, sobre todo en estos pacientes con mal perforante plantar, y como se ve en esto, el tratar de eliminar todo el efacelo que pudiese estar presente, y también un adecuado retiro de todo el biofilm con un debilitamiento generoso antes de aplicar el apósito. ¿Cuánto tiempo debe mantenerse el tratamiento? Debe mantenerse desde el primer día, y en lo posible tiene que irse valorando de acuerdo a la evolución de la herida, pero el apósito, lo ideal es que se use siempre y se vayan cambiando algunas cosas de acuerdo a cómo evolucione esta herida. Lo ideal es que no se interrumpa este tratamiento para lograr alcanzar el mayor beneficio. Sí, es lógico que uno piense, bueno, y si yo no estoy poniendo nada que evite la infección, entre comillas, como este apósito pudiese favorecer la infección, que muchas veces es lo que la gente que lo ha utilizado y que ha tenido no tan buenos resultados alega, que dicen, bueno, es que a mí no me resultó porque se me infectó la herida. En realidad, la herida no se infecta por el apósito, sino se infecta porque no he sido lo suficientemente generoso o agresivo con el tratamiento de debridamiento para poner el apósito. O sea, eso es una condición sine qua non. Nosotros tenemos que tener un adecuado debridamiento de la herida, tenemos que hacer un muy buen aseo para que pueda colocarse este apósito, y de esa manera tenemos el mejor resultado. ¿Ya? Por lo tanto, el tema de que se infecte no es a consecuencia del apósito, sino es una consecuencia propia de la úlcera diabética, que tienen zonas isquémicas, que están en un ambiente de hiperglicemia, que tenemos una neuropatía, un epidermis que tiene una alteración de las secreciones o de las glándulas apocrinas, y un sistema inmunológico que obviamente es deficiente. Por lo tanto, no podemos evitar hacer un adecuado aseo para evitar la infección. Entonces, dado que el apósito no tiene agente antimicrobiano, es vital eliminar todos los rastros del lecho de la herida y con un adecuado aseo. Para eso hay nuevas soluciones como el ácido hipocloroso, que pudiese también ayudarnos a remover todo el biofilm y evitar la infección de la herida. Pero si aparece la infección de la herida, hay que tratarla como una infección de herida. Para eso hay que tomar cultivo y hay que darle un tratamiento adecuado de acuerdo a la microbiología. Por lo tanto, si se considera la infección, se considera una limitación para el uso del apósito por sí solo, pero desde el inicio. O sea, si yo no tengo infección, puedo partir. Si ya tengo, o sea, si se me infecta en el camino, tengo que tratarla, pero tendríamos que evitar suspender el apósito, y en esa condición hacer lo que le estaba comentando. O sea, tratar con un antibiótico de amplio espectro mientras tengo el cultivo, ¿ya? Y eventualmente mantener el apósito, ¿ya? Y de acuerdo a cómo nos resulte el tratamiento, ver si tenemos que eventualmente cambiar a un apósito como podría ser el Urboclean Plata, pero idealmente, como se hizo en el estudio Explorer, es mantener el tratamiento del apósito y tratar la infección como tal de acuerdo a la microbiología que obtenemos. Por lo tanto, ¿qué otras recomendaciones tendríamos que tener en cuenta? Obviamente, y eso es en todo el úlcera diabético, tenemos que tiene un componente neuropático, tenemos que evitar descargarla. Una amiga, la doctora Espinosa, dice, bueno, si no la descargas, ¿para qué la curas? Si en el fondo si uno no evita que se produzca la lesión,
o se perpetúe la lesión a través de evitar la descarga, no tiene ningún sentido cualquier elemento que usemos para cubrir esa herida. Por lo tanto, debemos usar ya sea las botas de descarga, el fieltro, hacer plantillas de fieltro o de silicona, que eso es muy popular en otras partes. Esperemos que pronto tengamos en Chile también estos elementos, pero por lo menos la bota de descarga ya está asegurada y tenemos en la mayor parte de los servicios de salud. Otra cosa que es obvia y de perogrullo, todo el paciente con diabetes tiene que tener un buen control metabólico. No podemos mantener el mismo control que tiene por lo que llegó al estado que llegó. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta instancia para que sea un cambio en su vida. Tenemos que utilizar este evento que es la úlcera en el pie diabético, este riesgo inminente de perder la extremidad, como un aliciente para que él cambie su estilo de vida y pueda mantener un control adecuado de su diabetes. Y obviamente eso requiere mucha educación, y esa educación no tiene que ser solamente al paciente, sino también a su familia, porque la familia es la que le da la mayor parte del alimento, y muchas veces es lo que les compran también los cigarrillos, si es que este paciente fuma. Por lo tanto, una de las cosas que también tenemos que evitar es el tabaco. O sea, no solamente preocuparnos del apósito, sino también de todo lo que implica la úlcera por el pie diabético. Es tan así esto, que la DFOD, junto con el International Diabetic Food Care Group, elaboraron esta cartilla que tiene la particularidad de que nos da en estos momentos de pandemia, donde tenemos que ser muy resolutivos en la atención primaria por la dificultad que hay de acceso a la salud, sobre todo secundaria y terciaria por el tema del coronavirus. Nos da esta cartilla muy visual para ver cuáles son los elementos más importantes de manejo del pie diabético. Ahí está la parte vascular, donde tenemos que evaluar los pulsos, evaluar la palidez, cianosis, la frialdad. En el caso de descartar la infección, el test de contacto óseo o tubón, el dolor, el calor local, el exudado, el edema, la celulitis. En fin, todos los elementos. Y dentro de todos esos elementos, que como ya vimos también, la descarga de la úlcera, con los zapatos, evaluar las deformidades, también los signos de alarma, está también el debridamiento, está puesto expresamente en esta cartilla el apósito impregnado de octosulfato de sacarosa, de TLC, ¿no? Que tendría que ser usado en toda úlcera por pie diabético neuroisquémica desde el primer día, y si no mejora tras 2 semanas de tratamiento, por lo menos una reducción al 30% de la úlcera original. Esto se provoca precisamente, y esta es una organización totalmente sin fines de lucro y internacional, donde está países desde africanos, de la India, y todos países que se trata de llegar a todos los rincones de la Tierra para que todos tengan un estándar de tratamiento. Y afortunadamente tenemos una herramienta que nos permitiría, si nosotros tenemos un adecuado debridamiento quirúrgico o autolítico, poder usarlo desde el primer momento y evitar de esa manera que esta úlcera no solamente crezca, sino favorecer su cicatrización tanto en el tiempo como en la facilidad de curación, porque este apósito nos permitiría reducir los tiempos de curación total, pero a su vez prolongar la curación entre curación y curación. Y eso también redunda al final en un menor costo de las curaciones, y un menor costo no solamente de extremidades, sino económico para el sistema de salud. Y por eso está puesto en una organización como esta. Bueno, como las conclusiones, tenemos que estandarizar las recomendaciones en entidades internacionales como la International Working Group de Food, Diabetes Food, o la de Food International, mediante protocolos nacionales. O sea, tenemos que adaptar estos protocolos. Nosotros ya hicimos lo propio con nuestro manejo integral del pie diabético. Nosotros no estamos aparte de la Diabetes Food, tratamos de tener consideraciones muy parecidas. Lo que pasa es que nosotros pretendemos hacer un manejo un poco más integrado, y por eso incluimos el Sanelian como escala. Pero tenemos que hacer mucha difusión para que se implementen todas estas guías en todas partes.
tenemos que incorporar el valor de la evidencia clínica al momento de la toma de decisiones en el tratamiento de la úlcera del pie diabético, y eso significa también ver algo de farmacoeconomía y ver si en realidad esto nos permite el día de mañana disminuir el costo de las amputaciones, el costo de la curación de las úlceras por pie diabético, y sobre todo disminuir lo complejo que es la curación de estos pacientes. O sea, si nosotros prolongamos mucho la evolución de estos pacientes, al final terminan complicándose. Por lo tanto, nosotros no tenemos que dejar que esto pase por un tratamiento inadecuado. Y eso tenemos que buscar la mejor evidencia, y yo creo que tenemos enfrente gran parte de la evidencia. Entonces, reducir el tiempo de cicatrización ayudará a disminuir el tiempo de exposición, estaría complicaciones de infección, eso ya lo habíamos dicho. Y sobre todo eso, mientras más rápido lo utilicemos, mientras antes lo utilicemos, mientras seamos constantes tanto en el debridamiento adecuado como en el uso del apósito, no solamente va a ser mejor la respuesta del tejido a este apósito, sino también el paciente va a sufrir menos, va a durar menos su ulceración y va a tener menos riesgo de que se nos compliquen los pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención y espero cualquier duda poder responderle en forma adecuada. Y una vez más, gracias por permitirme estar con ustedes y enviarle este mensaje.